empieza ahora. Hola, aquí Selma Dávila, bienvenido y bienvenida a este episodio especial de El Comeback Empresarial. Si te sientes agobiado por las deudas y sientes que tu negocio está en crisis, hoy vas a descubrir cómo transformar esa preocupación en claridad y tranquilidad financiera. Me acompaña hoy el licenciado Enrique Almeida, abogado de quiebra con más de 20 años de experiencia en casos de quiebra y 25 años como litigante, y nos va a mostrar cómo la ley puede ser nuestra mejor aliada en tiempos difíciles. Este episodio llega gracias a Almeida y Dávila, mi bufete, especializado en apoyar legalmente a emprendedores y personas en la transformación y crecimiento de sus negocios y sus finanzas. Si tienes deudas que no puedes pagar y están impidiendo tu comeback, separa tu espacio para una cita de estrategia legal gratuita en almeidadavila.com. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte el episodio ahora mismo y sé parte de su comeback. Prepárate para tomar el control de tu futuro financiero. Comencemos. Bueno, Enrique, muchas gracias por estar aquí. Estoy bien honrada de que seas mi primer invitado en el podcast El Comeback Empresarial. Estoy contentísimo, Selma. Definitivamente esto es un logro tremendo y nada, perfecto. Vamos a comenzar, seguro que sí. Pues mira, este tema es tan importante para mí. Tú sabes que lo llevo en mi corazón desde la escuela de Derecho, ¿verdad? La razón por la cual empecé este podcast, en parte, es por esta estadística que quiero ayudar a cambiar. Y es que cerca del 65% de los negocios cierran dentro de los primeros 10 años de existencia. Y una de las razones, ¿verdad? Que ellos enfrentan problemas financieros y problemas de deuda. Y por eso quería invitarte a ti para que habláramos, ¿verdad? Educáramos al público de las opciones que existen y ¿verdad? Qué opciones tienen y cómo pueden salvar los negocios y lograr ese comeback empresarial, aún los negocios que tienen problemas de deuda. Definitivamente, el tema de la reestructuración financiera, la eliminación de deuda, el manejo de deuda es crucial para el empresario, para la corporación, para el individuo, para la familia. Definitivamente es un tema fundamental y como tú sabes, ese es mi diario vivir. A mí me encanta lo que hago, ayudar a las personas, ayudar a los individuos, a las empresas, a los empresarios y a las corporaciones a levantarse y a salir de una deuda y lograr el éxito, encaminarse hacia la vida, ¿verdad? Y encaminarse nuevamente en un camino, ¿verdad? Hacia el éxito, definitivamente. Así Y que, vamos a hablar de las opciones, vamos a entrar en eso para rápido. ¿Qué opciones hay cuando hay un problema de pues, deuda? como tú sabes, legalmente hablando, hay diferentes opciones que las personas tienen. Tienen directamente pues la posibilidad de negociar, ¿verdad? Con los acreedores, tienen la posibilidad en algunas instancias de litigar algunos asuntos y en otras ocasiones tienen la posibilidad de reestructurar sus finanzas a través de mecanismos legales como lo es, por ejemplo, la ley de quiebra, que es una legislación, por lo menos para Puerto Rico, ¿verdad? Codificada en un código y para los Estados Unidos codificada en un código. Eh, Además tienen otros mecanismos como la mediación, tienen mecanismos como el coaching. Así que sí, hay una gama de alternativas que las personas tienen en la cual, ¿verdad? Pueden manejar su situación de deuda. Tanto las personas como los individuos, las corporaciones, las empresas, los individuos que trabajan cuenta propia y demás, definitivamente. Y tú sabes que llevamos 20 años en esto. Bueno, 21 años vamos a cumplir, el bufete cumple El bufete Almeida de la cumple 21 años ahora en el 2025 en junio, definitivo, sí. junio. Gracias a Dios, ¿verdad? Y pues, a través de todos estos años hemos visto errores comunes, ¿verdad? Que se vuelven a cometer, que son sencillamente pues falta de conocimiento, falta de las opciones y muchos empresarios vuelven a cometer, o sea, no el mismo empresario, ¿verdad? Pero hemos visto como un patrón de errores que cometen los empresarios cuando tienen problemas de deuda. Vamos a hablar un Como tú poquito de misma eso. estás identificando, el problema fundamental, hay muchos problemas que cometen los individuos y los empresarios, ¿verdad? Fundamentalmente cuando se trata de finanzas, pero el problema fundamental está en la falta de conocimiento. El tener, ¿verdad? El tener una falta de conocimiento sobre lo que tenemos, sobre lo que tenemos de activos, lo que tenemos de deuda, lo que entra y lo que sale de la empresa, lo que entra y lo que sale en esa chequera diariamente.
el volumen de deuda que se está acumulando y que no estás consciente porque piensas que la voy a pagar o la voy a poder pagar más adelante. Ese tipo de error es lo que yo veo a diario, ¿verdad? Y tú lo ves también en los empresarios en Puerto Rico, en los empresarios que nosotros atendemos, que es todo basado en la falta de conocimiento y en no estar al tanto de una manera regular de lo que está ocurriendo a nivel de las finanzas, lo cual es crucial para toda empresa, para los individuos en la empresa familiar, para los cuentapropistas, para las corporaciones, y esto lo veo a todos los niveles, desde el nivel de la persona individual, desde el nivel de la persona que tiene su negocito por cuenta propia y que es freelancer, hasta el nivel de, por ejemplo, negocios enormes como hospitales. No saben su día a día, no lo miden. Y ese es básicamente el error fundamental. Pues fíjate, eso me hace recordar, ¿verdad? Este caso, que esta corporación le iba muy bien económicamente, pero tenían un préstamo que la deuda se iba a vencer próximamente en su totalidad. O sea, era un balón, Sí, un préstamo balón. le tocaba ya pagar la Sí. parte de balón. Y le iba muy bien, pero ese balón no lo iban a poder pagar. Sí, hay ocasiones en las cuales, ¿verdad? Uno, y como había hablado de la gama de posibilidades y de herramientas que puede tener una empresa para defenderse, pues hay ocasiones en las cuales uno puede litigar y uno puede intentar, ¿verdad? Dentro de la litigación, pues defender los puntos y defender los elementos, pero hay momentos en los cuales, obviamente, si ocurre, ¿verdad? Ese vencimiento inmediato que ya se pactó, no hay mucha alternativa. Y en ese momento, no hay mucha alternativa de litigación, me refiero. Y en ese momento, muy probablemente, lo más conveniente, aunque la corporación no tenga otros problemas económicos, ¿verdad? En ese momento, pero tiene ese que es fundamental, y en ese momento, muy probablemente, como ocurrió en ese caso, la erradicación de un caso de quiebra era la opción, ¿verdad? Un caso de quiebra, como tú sabes, detiene inmediatamente las gestiones de cobro, detiene ese pleito, detiene la ejecución y detiene en ese momento el vencimiento de la deuda. Y por eso, ¿verdad? En ese caso en particular, pues ahí está la herramienta de la quiebra para paralizar, ¿verdad? Para detener ese cobro. Ese vencimiento, Correcto. incluso, porque cuando se radica antes de que se venza, pues se Y, detiene y, todo da- lo... y darle también la oportunidad a ese empresario, a esa empresa, a ese deudor, de proponer una manera de pagarlo diferente. La quiebra en ese sentido, ¿verdad? Mucha gente pregunta qué es la quiebra. La quiebra, pues, es un derecho que está codificado en el caso de Puerto Rico y los Estados Unidos en el Código de Quiebra Federal, pero es un derecho a cuando no tenemos la manera de cómo pagar la deuda conforme estaba originalmente pactada, y esto ocurre todos los días con los individuos en las tarjetas de crédito, ocurre con el empresario, con las deudas que están teniendo vencimiento, o con préstamos que ya se vencieron, o pues esa quiebra te da la herramienta de tú proponer una manera diferente de pagar la obligación o de eliminar la obligación, porque la ley lo permite. Claro, sí, así, bueno, hemos salvado muchísima gente y negocios de ejecuciones. Eso es que ese es uno de los beneficios que tiene la ley de quiebra. Sí, Una vez si hay una demanda ya de ejecución, podemos parar esa demanda y proteger entonces la propiedad. Y obviamente proponer un plan para repagar la deuda de manera que la empresa o la persona pueda pagar. Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, cuando no hay otras deudas y la situación financiera de la empresa está muy bien, está también la opción de negociar directamente, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, directamente con el acreedor para llegar a unos términos de pago que sí se pueda, como decir, una quiebra fuera de la quiebra, pero para esa deuda nada más. Cuando no hay mucha deuda o cuando solamente hay un problema de deuda. Sí, eso lo hemos visto tanto con acreedores institucionales, que son la banca, por decirlo así, la banca comercial. Lo hemos visto con debt buyers, con compradores de deuda, que son personas que a lo mejor compraron a descuento, y hay unas herramientas legales, ¿verdad?, que uno puede levantar en un tribunal que provocan esa negociación. Y lo hemos visto también con las autoridades contributivas, por ejemplo, como el IRS, ¿verdad? Sí. El Internal Revenue Service, el Departamento de Hacienda.
el IRS que tiene unos parámetros con los cuales tú puedes seguir. Y esa negociación en muchas de las ocasiones pues se puede dar fuera de la quiebra, no tiene que haber una erradicación de quiebra. Y es una herramienta también, ¿verdad? Que legal, que tienen los individuos, que tienen las empresas para poder manejar ese tipo de deuda, ¿verdad? Así que sí, definitivamente también hay negociaciones y alternativas que no están ligadas necesariamente dentro de la quiebra. Y hay algunas incluso que corren al unísono, corren a la misma vez. Puedes haber radicado una quiebra y llegar a algún tipo de negociación externa que no se pueda a lo mejor insertar dentro del proceso de la quiebra y llegar a la negociación, ya sea con la entidad ¿verdad? Contributiva, como el IRS o con el Departamento de Hacienda, a la misma vez de erradicar la quiebra. O sea que Sí. hay una gama de posibilidades en todo esto, definitivamente, y el empresario debe de saber que las tiene a su haber, ¿verdad? Porque es fundamental. Sí, para mí los errores más comunes son, número uno, claro, no estar atento a cuáles son las finanzas, cómo están las finanzas. Y muchas veces los empresarios tenemos unas expectativas bien buenas de tener ingresos adicionales y a veces erramos en sobreendeudarnos contando con ese dinero futuro que luego no llega. Y eso es un problema grande. Pero para mí el otro error común bien grande que hay es pues la falta de conocimiento legal de todas las opciones que hay, porque no es solamente la quiebra, están las negociaciones que hacemos todo el tiempo con los acreedores, está la litigación en el tribunal, ¿verdad? La mediación, arbitraje, también tenemos el retracto de crédito litigioso, que me encanta. Sí, hay una gama, por decirlo así. Yo a veces le digo que es como el cinturón de Batman, lo que uno tiene a veces para defender a los clientes, porque hay diferentes alternativas que uno puede levantar. Y el retracto de crédito litigioso al cual tú te refieres ha sido y puede continuar siendo y va a continuar siendo una herramienta que podemos Pero utilizar. ese no es muy conocido. Cuéntanos de ese y pónnolos en un caso para que podamos entender bien Pues de qué mira, se para trata. ponerlo de manera lo más sencillo posible, existe una disposición ahora mismo en el Código Civil que ha existido toda la vida y es un derecho que viene inclusive desde el derecho romano, que se llama el retracto de crédito litigioso. Y para explicarlo de manera sencilla, estamos hablando de, por ejemplo, cuando una persona o una entidad es demandada en el tribunal, tiene que existir ya una demanda o una controversia o un pleito, y esa persona contesta la demanda, porque aquí lo importante es contestar. Si no contestas la demanda, entonces vas a tener un problema. Si contestas la demanda, y por eso es importante defenderse, si contesta la demanda, habiéndose contestado la demanda, que ese demandante, mientras existe el pleito, le vende a una tercera persona la deuda. Es decir, vino alguien y le compró, y esto se da, y el consumidor y la gente sabe, pero el problema que tienen es que no actúan. Pues y el retracto es cuando se vende ese pleito, cuando se vende esa cuenta por cobrar, el demandado tiene derecho a pagar lo que pagó el tercero que compró, lo que pagó esa persona que compró, para entonces eliminar la deuda. Es un O sea mecanismo que, para eliminar la deuda. Y típicamente, el que compra la deuda, la compra a descuento. Y estamos hablando 20 centavos del dólar, 20 chavos el peso, como decía. pero estas no son personas que compran las deudas, son que debt buyers, Son compradores de deuda, compradores de deuda. usualmente son inversionistas, son especuladores, lo que le llaman especuladores o inversionistas, ¿verdad? Inversionista a lo mejor es una manera fina de decirlo, es más una persona que lo que está haciendo es un gamble, una especulación, comprando a descuento, comprando un bulk de deuda que típicamente paga 20 chavos el dólar para abajo, y el individuo que es demandado o la entidad que es demandada tiene el derecho, y en el Código Civil que se aprobó en el 2020 se extendió el término a 30 días, a ejercer ese derecho de retracto, es decir, a poder comprar bajo el mismo precio que pagó el Por ejemplo, especulador. si debía la persona o la empresa o el empresario debía $200,000, por ejemplo, en esa deuda, ¿cuánto pudiera pagar? Pues ahí lo importante es, ¿verdad? Y ahí se va a dar una coyuntura en la cual va a tener que llevarse a cabo, perdón, un descubrimiento de prueba, de averiguar cuánto fue que pagó
el debt buyer, cuánto fue que pagó el comprador de deuda, para entonces que el individuo pueda hacer uso de su derecho de retracto, buscar el dinero y pagárselo. So, ahí obviamente, pero siempre va a poder tener la oportunidad de ese derecho siempre y cuando lo haga dentro de 30 días y siempre y cuando, como dije originalmente, haya contestado la demanda antes. Eso es bien importante que cuando somos demandados, cuando alguien está siendo demandado, que busque una representación legal y conteste la demanda. Exacto. Sí. Y créanme, hay muchísimas defensas que tienen las personas que levantar para contestar esa demanda. Que de hecho, lamentablemente, ese es otro error que yo he visto mucho a través de todos estos años, que las personas y los empresarios no se defienden de las demandas de cobro. Desafortunadamente, Porque eso ocurre con piensan, frecuencia. sí, oye, la verdad es que yo debo ese dinero, pero no saben que el derecho nos da unas herramientas que podemos usar Definitivo. para reducir o incluso hasta eliminar esa cantidad. Toda demanda admite una contestación. Mira, Toda demanda exacto, admite una contestación. exacto, Peor es decir, debí haber contestado la demanda. exacto. Toda demanda admite una contestación. Y algo que no es crédito litigioso, pero es que me recordó tanto a un caso que tuvimos, que hemos tenido más de uno, ¿verdad? Pero que era esta persona que tenía una deuda hipotecaria, ¿verdad? Una hipoteca sobre su casa y todos los meses pagaba la hipoteca, pero estaba atrasada en la hipoteca, tenía otras deudas y tuvo que erradicar quiebra por distintas situaciones, ¿verdad? No tan solo tenía un problema grande de deuda y tenía falta de ingresos suficiente, ¿verdad? Para pagarlo todo. Sí. Entonces, radicó la quiebra y en ese proceso de preparar el caso nos dimos cuenta que la hipoteca de esa persona no estaba inscrita en el registro de la propiedad. Sí, eso nos ha ocurrido a nosotros en la práctica. Yo diría que uno dice, wow, ¿cómo el banco va a no inscribir la hipoteca? Pero son errores que cometen. son errores que cometen y no necesariamente son errores del banco de no ir a presentar la escritura, aunque a veces eso ocurre. Pero para ponerlo en contexto, como tú sabes, y para que los empresarios y las personas que escuchan este podcast sepan, la hipoteca, para que exista legalmente, tiene que estar presentada e inscrita debidamente en el registro. Y si esa hipoteca no está inscrita en el registro, no existe hipoteca. Y si no existe hipoteca, el que te está demandando para ejecutarte la casa o para quitarte el negocio, no lo puede hacer porque la colateral no está siendo grabada o la colateral no fue dada en garantía legalmente hablando. Sí, es una obligación personal. Es una obligación. Una Es una obligación personal. Exacto. Y en el Que te escenario, pueden demandar y te pueden ejecutar algo, pero no directamente. Tienen que pasar por un proceso más largo. correcto. Y lo que se ha dado con no frecuencia, pero a través de estos 21 años que nosotros tenemos como firma, es que hemos visto sobre 10 casos en los cuales las personas creen tener una hipoteca que no estaba debidamente inscrita. Exacto. Y cuando eso se da en la coyuntura de una quiebra, sabemos que hay ciertas deudas que se pagan dependiendo de su carácter, ¿verdad? Dependiendo de su naturaleza, dependiendo de qué tipo de deuda es. Por ejemplo, las deudas de tarjeta de crédito no están garantizadas, pues se paga típicamente centavos el dólar por ella en una quiebra. Las deudas hipotecarias o deudas que tienen una colateral, hay, ¿verdad?, que proponer un pago que se pague completo porque el acreedor está garantizado. Ahora, esta deuda que se creyó que era hipotecaria, si no está debidamente constituida la hipoteca, pues tú puedes proponerla pagar como si fuera una tarjeta de crédito. Y hemos tenido clientes los cuales han salido de la quiebra completamente libres de deuda, incluyendo la deuda de su residencia, incluyendo la deuda de su negocio. Bueno, yo me acuerdo un caso específico que le tengo mucho cariño a esa clienta. Tenía un plan de quiebra 120 y pico de dólares, incluyendo la hipoteca, que no era hipoteca. Ahí se dio una situación mejor todavía mejor todavía digo en términos favorables para digo, eso no es común, obviamente. Pero ella tuvo el beneficio de que el acreedor también se le olvidó radicar su reclamación dentro de la quiebra. Entonces, mira, y en términos de los empresarios como tal, cuando tienen problemas de deuda y sí tienen que acudir a una quiebra, pues me recuerdo el caso de este empresario que
tenía muchas deudas de todo tipo, ¿verdad? Pero tenía especialmente una deuda del IRS y el IRS le estaba embargando cuentas por cobrar. Le estaba embargando su ingreso. Cuéntanos un poquito de cómo es que se puede trabajar con deudas del IRS. Yo sé que también, obviamente, nosotros las trabajamos fuera de la quiebra también, pero ¿qué beneficios o ¿verdad? ¿Qué diferencias tiene cuando uno la trabaja fuera que cuando uno la trabaja dentro de una quiebra? ¿O qué opciones tiene el empresario cuando tiene deudas con el Bueno, IRS? en el ejemplo de la situación que me estás hablando, sí, obviamente el IRS, como ustedes saben, es bien agresivo en muchas de las ocasiones y embarga cuentas bancarias, propiedades, maquinaria, cualquier otro bien del individuo y entre ellas embarga también cuentas por cobrar, que es a lo mejor el bread and butter o el diario vivir de ese empresario que necesita, ¿verdad? Para poder manejar el cash flow de su negocio. Y en este caso, por ejemplo, ocurrió sí que había una empresa que le embargaron sus cuentas por cobrar de los diferentes suplidores que le pagaban, de los diferentes personas y negocios que a su vez le Sus pagaban sus de clientes. sus clientes. Y la persona, el mejor remedio que pudo haber optado en ese momento, porque se había quedado completamente sin cash flow. Imagínate que tú eres dueño de una empresa y te embargan las cuentas por cobrar con las cuales tú subsistes y pagas nómina, pagas el diario vivir del negocio, pues te las embargaron. No te va a llegar el cash flow. Así que no tuvo otra alternativa, pero fue obviamente la alternativa más on point, la alternativa más directa, que es radicar un caso de quiebra. ¿Por qué? Porque como hablé ahorita, detuvo ese embargo, y no importa si se trata del IRS, no importa si O se sea, trata empezó de a recibir Hacienda, el dinero de nuevo. e inmediatamente se radicó el caso de quiebra, el IRS fue notificado y el IRS tuvo que echar hacia atrás y dejar sin efecto ese embargo, y el cliente entonces pudo volver a evolucionar, a recibir su dinero y a proponerle al IRS un plan de quiebra, a proponerle pagar organizadamente, conforme dispone el código de bancarrota, ¿verdad? El código de quiebra, esa deuda que tenía. Pero definitivamente, Sí, un plan de pago organizado de manera que la persona sí lo pueda pagar. claro, la corporación no tuvo que, que dejar de operar, porque eso le permitió en ese sentido a la corporación continuar operando. Así que muchas veces la vida se le va al comerciante si no toma una decisión inmediata. Y esto quizás es otro de los errores, ¿verdad? Que yo puedo identificar ahorita cuando me preguntabas de los errores, eh, que es no estar al tanto, la falta de conocimiento, pero a veces no tomar la determinación o tomar las decisiones correctas en el momento preciso. Obviamente sabemos que para eso tenemos que tener conocimiento de lo que nos está ocurriendo, tenemos que estar encima de los números, como yo digo, que es otro error, a mi juicio, ¿verdad? Que cometen muchos de los comerciantes, no estar encima de los números. El empresario tiene que saber lo que tiene que saber lo que debe y tiene que saber en qué momento tomar decisiones claves. Exacto, Y es fundamental eso. definitivo. Y ahora ya sabemos los errores comunes, ya sabemos que existen muchísimas alternativas legales dentro y fuera de la quiebra para lidiar con todo tipo de deuda. Eh, ¿qué pasos debiera tomar una persona para lograr ir de la deuda hacia el éxito, ser exitoso después de haber pasado por un problema financiero o de haber... Me encanta la pregunta. Mira, yo creo que es una mezcla de tres cosas. Mindset, conocimiento y preparación. Y cuando hablo de mindset, es la mentalidad que uno tiene que tener, y no es decir, yo soy happy go lucky, siempre soy positivo. No, hay que tener una mentalidad positiva, definitivamente. Pero hay que tener una mentalidad asertiva y ser sabio. Me encanta, Y ser una persona de visión. me Y encanta. no dejarte, y no dejarte caer por los problemas. Los problemas siempre van a existir. El empresario todo el tiempo tiene problemas. Y todo el tiempo está lidiando con problemas. Pero si tú tienes esa mentalidad de visión, esa mentalidad positiva, resiliente, que los puertorriqueños ¿verdad? Y los latinoamericanos la tenemos, yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Definitivo. Y un grupo de apoyo también, un grupo, o sea, un equipo que te apoye en lo que es tu próximo, me parece a mí. O
sea, no tan solo, no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos gente que nos apoye, que nos ayude. Correcto. Además de eso, como mencioné, el conocimiento, estar al tanto, mantenerte informado, estudiar, mantenerte al tanto de las nuevas tendencias en los negocios, mantenerte al tanto de tus números, porque solamente de esa manera vas a saber y vas a poder prevenir, que es lo otro que tienes que hacer, de estar a la vanguardia y estar adelantado a lo que puede venir. Obviamente, como dije, los empresarios lidian todos los días con problemas, nuevos, apagando fuego, pero si tú tienes ese mindset, aun cuando hayas tenido mucha deuda, aun cuando hayas manejado y tomas las decisiones correctas, bajo el conocimiento que tienes y estando al tanto de las finanzas, estando al tanto de lo que entra, de lo que sale, de qué tipo de deuda tienes, yo sé que vas a poder, ¿verdad? Ese empresario va a poder tener la información completa para poder ser exitoso y surgir de, a lo mejor, ¿verdad?, haber tenido mucha deuda y ser exitoso. Nosotros hemos tenido muchos clientes, Definitivo. empresarios, corporaciones que han estado en deuda casi al borde de cerrar su negocio y que se han sabido levantar y que han utilizado las herramientas de la quiebra, que a veces la gente piensa que es lo peor del mundo, cuando genuinamente no lo es un derecho. Y han tenido ese cambio, ese switch, digo yo, de poder identificar, mira, este es el problema, porque muchas veces, en el caso de la quiebra y en el caso de otras herramientas, ese momento le da al empresario y al individuo y a la persona que tiene que acudir a los mecanismos para defenderse de la deuda, el espacio para poder pensar y ver y hacer un plan y decir, mira, me voy por aquí. Y estos eran los problemas que yo estaba teniendo. Tenía problemas de cash flow porque estaba pagando mucha renta. Tenía problemas de cash flow porque tenía empleados de más. No me había dado cuenta de que yo estaba gastando tanto en X, en Y, en Z. Comprar demasiado de Endeudé y no sabía lo que venía de cuentas por cobrar. Y eso le da la perspectiva a ese individuo, a ese empresario que tuvo que a lo mejor acudir a la erradicación de un caso de quiebra por una cuestión de emergencia, a tener ese plan, a verse esa visión desde arriba y darse cuenta que podía y que podía echar hacia adelante y surgir, ¿verdad?, de la deuda a ser exitoso. ¿Y cuán rápido se puede hacer? Yo como lo veo es, mira, si ya uno sabe que uno tiene un problema, vamos a identificar bien cuál es el problema, claro. A veces hay problemas que coexisten y sencillamente vamos a meter manos a resolver ese problema y enfocarnos en lo próximo, que es lo que hacen muchos de los clientes, ¿verdad? Digo, muchos de los empresarios que sí utilizan la quiebra o cualquiera otro de estos mecanismos legales, no solo para resolver el problema de deuda, sino que para impulsarse para un futuro mejor, ya reorganizado financieramente, no tan solo eliminando la deuda, sino que teniendo esa nueva gestión de las finanzas y visión de estrategias nuevas para el futuro. A veces son cambios, hasta incluso cambios en los modelos de negocio. Definitivo. Y eso lo vemos en la coyuntura de la quiebra, lo vemos en la coyuntura de todos los otros negocios, definitivamente. Pues mira, ya estamos llegando al fin de nuestro episodio y quiero ver si tienes un consejo final, un mensaje clave que quieras darle a nuestros oyentes. ¿Qué consejo final tienes para los empresarios que quieren su comeback? Pues mira, yo le diría, volviendo a lo que estaba diciendo, prepárate, mantente al tanto de tu situación financiera regularmente. No te endeudes sin antes saber de antemano qué es lo que tienes en el plato. Estate consciente del tipo de negociación, del interés, de los intereses que estás pagando. Mantente al tanto de cómo está fluyendo el negocio, velando, ¿verdad?, métricamente los key performances de la empresa. Y identifica cuándo tienes que tomar decisiones claves que, aunque sean duras, pero sabes que te van a evitar el riesgo eventualmente. Básicamente es preparación, conocimiento y tener un buen mindset, definitivamente. Excelente. Pues muchas gracias, Enrique. Me encanta la conversación que hemos tenido. Eso es todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de haberle traído esta información a ustedes.
Recuerden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales también. Y sabes que tu comeback está próximo a ocurrir.